Anoche nosotros estábamos hablando acerca del pecado del hombre. Ahora, algunas personas estaban pensando, ¿por qué yo he hablado tan mal, tan feo del hombre? Bueno, porque la Biblia habla así acerca del hombre. Nosotros necesitamos entender que no nacemos neutrales, nacemos en pecado, inclinados al pecado, con el deseo de pecar. Nacemos enemigos de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos, aborrecedores de Dios, hijos de ira por naturaleza. Y es importante que entendamos lo que la Biblia dice acerca del hombre para que podamos aprender a apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. No es gran cosa morir por un hombre bueno, pero sí es gran cosa morir por tus enemigos, los que te aborrecen. Una vez un hombre me preguntó, ¿cuánto ama a Dios el hombre? Bueno, la respuesta, ¿cuánto ama a Dios el hombre? Cuando Dios llegó a visitarnos, lo matamos. Así es como el hombre ama a Dios. Y esta noche tenemos que continuar hablando acerca del hombre y su condición, su depravidad, para que podamos entender realmente lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Alguien tiene llaves? ¿Alguien tiene algunas llaves? Aquí tenemos. Escuchen. ¿Te da gozo? Si te da gozo, probablemente tienes problemas psicológicos, ¿no? No te da gozo. ¿Sabe por qué? Porque no estás encerrado en una cárcel sin esperanza de salir. Porque si tú estuvieras encerrado en una cárcel, el sonido de llaves te daría bastante gozo, ¿no es cierto? Quizás es la razón por la cual tantas personas aman al Señor más que tú. Y se regocijan en el Señor más que tú. Quizás es porque se han dado cuenta de su condición antes de conocer a Cristo. Si alguien me da 5 soles, está bien. Voy a estar feliz, voy a comprarme un quequito o algo. Pero no voy a pensar en la persona mucho, no voy a entregar mi vida a una persona porque me ha dado 5 soles para comprar un quequito. Pero si una persona me da 3 billones de dólares, es otra cosa, ¿no es cierto? De la misma forma, si yo me creo bueno, si yo me creo no tan pecador, entonces la obra de Jesucristo en la cruz no tiene mucho significado para mí. Pero si me doy cuenta lo que de verdad era yo antes de conocer a Cristo, entonces la obra de Jesucristo llega a ser algo maravilloso, algo precioso para mí. Controla toda mi vida el amor que fue manifestado a través de la cruz del Calvario. Controla mi vida. Llega a ser mi pasión, mi deseo, mi gozo, mi esperanza, mi todo, mi vida. Si entiendo bien lo que Dios ha hecho por mí. Ahora, vamos a hablar algunos minutos más acerca del pecado, porque no terminamos anoche. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Pablo, durante la época de Pablo, y para los judíos, el mundo estaba dividido en 2 grupos. Judíos y las naciones, o los gentiles. Los judíos eran
el pueblo de Dios. Los gentiles paganos, enemigos de Dios, pecadores, pervertidos, depravados. Así pensaba el judío. Pero Pablo en el libro de Romanos va a destruir esa idea. El argumento de Pablo en los primeros 3 capítulos de Romanos es: todos los hombres son pecadores. Los judíos son pecadores, los gentiles son pecadores, los de Estados Unidos son pecadores, los peruanos son pecadores, los argentinos son pecadores. Todos. Y igualmente corruptos. Es muy importante. Igualmente corruptos. Necesitamos ver que la religión no te puede ayudar. Los judíos eran los hombres más religiosos en la historia del mundo. Ayunaban 2 días cada semana, 24 horas, 2 días cada semana, 48 horas. Diezmaban 30% de sus ingresos. Asistían a la iglesia, los fariseos, 3 veces cada día. Practicaban la limosna, ayuno, alabanza, lectura bíblica. Cuando un judío tenía 12 años, había memorizado la ley. Eran hombres religiosos, pero Pablo dice aquí, él antes era fariseo, él dice aquí, no importa, todos los hombres son pecadores. Es como estudiamos anoche. Nosotros nacimos con una naturaleza corrupta y por eso aún nuestras mejores obras están contaminadas por el pecado de nuestra naturaleza. Ahora en versículo 10, Pablo dice, ¿cómo está escrito? Muy importante, 3 palabras muy importantes en el día de hoy que ustedes tienen que prestar atención acá. Hay muchas conferencias en la ciudad de Lima y supongo que hay varias conferencias que son muy buenas. Pero hay algo en nosotros. Nosotros queremos alabanza. Nosotros queremos bailar, danzar. Nosotros queremos escuchar un mensaje que nos va a hacer sentir bien. Nosotros queremos escuchar cosas que pueden mejorar nuestra vida, pero muchas veces no queremos escuchar la verdad. Lo que la Biblia dice. Nosotros tenemos que aprender a establecer, fundar nuestra vida sobre la Escritura, lo que está escrito, no lo que puedo ver con mis ojos, no lo que siento en mi corazón, sino sobre la Escritura. Entonces, cuando Pablo habla, él no solamente está hablando y no más. Pablo habla y de ahí empieza a citar Escritura. Entonces Pablo dice aquí en versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay. La palabra justo proviene de una palabra griega que significa básicamente derecho. En tiempo la palabra llegó a significar una norma. Y el ser justo significa lo siguiente, Dios es así. Para ser justo, tú tienes que conformarte perfectamente a su naturaleza y su voluntad. Derecho, conforme perfectamente a Dios para ser justo. El problema es, Pablo dice que no hay ningún hombre justo. No hay ningún hombre que se conforma perfectamente a la naturaleza santa de Dios y la voluntad santa de Dios. Lo opuesto de la palabra derecho es torcido, ¿no es cierto? Entonces, los hombres no son justos, significa que no son derechos. Puesto que no son derechos, son torcidos, y la palabra torcido significa pervertido. El significado de la palabra pervertido es simplemente torcido.
Nosotros no queremos usar esta palabra en el día de hoy, pero de verdad es lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Dios creó al hombre bueno, pero el hombre se ha torcido, se ha pervertido y no hay justo. Este predicador esta noche no es un hombre justo, no hay ninguna persona aquí esta noche que es justa, no hay. Si aceptamos el testimonio de la Escritura, no hay justo ni aun uno. Pero también dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Los jóvenes siempre cuando están, una persona joven en la fe, ¿no? Está compartiendo su testimonio. Años y años yo estaba buscando a Dios y por fin lo encontré. No. Estás equivocado. Si tú buscaste a Dios, es porque Dios te buscó primero. Dios empieza todo lo bueno en nosotros. Si Dios no te buscara, tú no habrías buscado a Dios. Entonces, si una persona busca a Dios, si una persona tiene un deseo para buscar a Dios, ¿de dónde ha venido el deseo? De Dios. Entonces, una persona no puede gloriarse ni en su deseo de buscar a Dios, porque su deseo de buscar a Dios, ¿de dónde vino? De Dios. Entonces no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Una ilustración que he usado muchas veces en esta iglesia es la ilustración de una balanza. Que muchas personas, la mayoría de las personas en la calle esta noche, si salimos ahora a la calle y empezamos a preguntar a toda la gente, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? La mayoría de las personas diría al cielo. Si tú preguntas por qué, la mayoría de las personas diría, bueno, nunca he matado a nadie. Soy más o menos bueno, ¿no? Buena gente. Tengo algunas buenas obras. Yo trato de cumplir la ley. Y creen que Dios tiene una balanza en el cielo y si tenemos más buenas obras que malas obras vamos a entrar. Hay dos problemas. Primeramente, no tenemos ninguna buena obra. Porque todas nuestras buenas obras han sido contaminadas por nuestra naturaleza corrupta. Segundo, si tienes 1,000,000 de buenas obras y solamente un pecado chiquitito, todavía vas al infierno. ¿Cuántas veces pecaron Adán y Eva antes que fueran botados de Edén? Una sola vez. Y tú has pecado más veces que lo que puedes contar con una calculadora. Ahora, dice aquí en versículo 19, pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Muchas personas aquí, probablemente la mayoría, ha escuchado acerca de la ley, los 10 mandamientos. 10 mandamientos que Dios le dio a Israel por medio de Moisés. Muchas personas en el día de hoy creen equivocadamente que pueden ir al cielo por medio de cumplir la ley. Bueno, no es posible, porque la Biblia dice en el libro de Gálatas, si tú has violado un solo mandamiento de los 10, entonces eres culpable de todos. También hay algo que necesitamos ver. El propósito de la ley no es salvarte. Dios no nos ha dado la ley para que por medio de ella seamos salvos. Dios nos ha dado la ley, los 10 mandamientos, para que veamos que no
podemos salvarnos. Y que necesitamos que alguien nos salve. El propósito de la ley es redirigirnos a Dios. En vez de tratar de ganar la salvación por medio de obedecer la ley y forzar a Dios para que Él nos salve, no. En vez de hacer esto, el propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado para que busquemos la misericordia de Dios. Para que busquemos su misericordia. Cuando una persona honestamente mira los 10 mandamientos, lo único que puede hacer es caerse al suelo, cubrirse la cabeza y gritar: Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y si no has llegado a este punto en tu vida, dudo que seas salvo. Y es un problema que tenemos en el día de hoy con el evangelismo. Porque hay muchos cristianos acá que tienen el deseo de evangelizar, pero muchos lo hacen equivocadamente. Hermanos, ¿cuántos han escuchado del camino de Romanos que se usen, no? ¿Algunos acá que se usa ya? No me gusta para nada. Porque es demasiado superficial. Necesitamos no usar un folletito, necesitamos aprender cómo usar la Escritura con una Biblia abierta, siguiendo el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios para demostrar a las personas su necesidad. No es simplemente algunos pasos que tienen que tomar para ir al cielo. Básicamente los folletos y la manera de evangelizar en el día de hoy son así. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Has pecado y estás separado de Dios. Pero Cristo murió por ti. Decimos esto sin explicar lo que significa. Cristo murió por ti. Ahora, si deseas ir al cielo, repite conmigo esta oración. Eso no tiene nada que ver con la Escritura. Es un método, nada más, que alguien ha inventado porque no tenemos tiempo en el día de hoy de estudiar nuestras Biblias. Es igualito al catolicismo. ¿Quieres ir al cielo? Bautízate. ¿Quieres ir al cielo? Ora esta oración conmigo. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña: arrepiéntete y cree en el Señor Jesús. Porque tú puedes orar esa oración 1000 veces y todavía ir al infierno. Porque no es una oración pidiendo que Cristo entre en tu corazón que te salva. Es arrepentimiento y fe, producidos de una obra sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo cuando el Evangelio se predica correctamente. Eso es lo que tenemos que ver. Ahora, versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de nuevo de la ley es simplemente mostrarnos nuestro pecado. A veces has testificado, me imagino, a personas, ¿no? Y no te presten mucha atención. No pueden ver la importancia de lo que estás diciendo. Tú dices: Cristo murió por ti. Ellos dicen: qué bueno, pero nada más. Pero ¿sabe qué? Si ahora mismo vamos a decir que ahora mismo tú me gritas: ¡Pablo! ¡Sal del edificio! ¿Por qué?
Si tú no me dices por qué, no voy a apurarme. No voy a ver la importancia. Pero si tú me dices, Pablo, sal del edificio porque tu suegra ha llegado, es otra cosa. De la misma manera, tú comienzas a hablar de Cristo, pero si no les has mostrado su necesidad, nadie va a salir de un edificio corriendo a menos que sepa que el edificio está quemándose. Nadie sale de la casa corriendo a menos que haya terremoto. De la misma forma, para que la gente vea la necesidad de Cristo, la gente tiene que ver su pecado primero. Y muchas veces pasamos por alto la seriedad del pecado. Muchas veces, o hablamos del pecado riéndonos. Yo he visto cristianos testificando así, porque tú sabes que todos nosotros somos pecadores, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Dónde está la seriedad, la gravedad de lo que de verdad está sucediendo acá? El pecado no es una broma, no es una cosa ligera. Hay muchos millones, 1,000 millones de personas ahora mismo que están sufriendo en el infierno por causa del pecado y nunca van a salir. El pecado es algo serio, más serio que cáncer, más serio que una enfermedad que no se cura. Imagínate, acercándote a una persona, tú eres médico, tú te acercas a una persona que tiene cáncer diciendo, ¿sabe qué? Tienes cáncer, pero no, muchas personas tienen cáncer. ¿Cómo puedes hacer tal cosa? ¿Qué es peor, cáncer o pecado? Pecado. Porque yo conozco personas que han muerto de cáncer que ahora están en el cielo. Cuando hablamos de las cosas de Dios, tenemos que hay un espíritu, una actitud que nosotros tenemos en el día de hoy, aún en el cristianismo, de tomar todo a la ligera. Aún Dios tomamos a la ligera. Entramos en la congregación para adorar a Dios sin arreglar nuestro corazón, no sabiendo que quizás nuestra adoración es una abominación a Él. Pensamos como si Dios fuera un mendigo que recibiría cualquier cosa que le damos. No es así. No podemos hablar de esas cosas a la ligera, no podemos hablar de esas cosas superficialmente. Ahora, voy a darles simplemente algunos nombres que la Biblia usa para describir al hombre. Enemigo de Dios, Romanos 5:10. Enemigo de Dios. Ya Dios y yo somos patas. No, hermano. Sin Cristo, tú y Dios son enemigos. El apóstol Pablo, Romanos 5, versículo 10. También la Biblia dice, aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. La Biblia dice en Romanos 1:30. Hijos del diablo. A veces cuando estoy yendo y tomo mi bus ahí en el centro de Lima, donde tienen un montón de letreros y todo lo demás que puedes comprar. Siempre hay un letrero ahí con un niño o algo, con una flor, y dice, todos nosotros somos hijos de Dios. No es lo que Cristo dijo. Cristo miró una vez a un grupo de hombres religiosos y Él dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. También, hijos del diablo en 1 de Juan 3:10. Hijos de desobediencia, en Efesios 3:2. Hijos de desobediencia. Hijos de ira, Efesios 3:3. Hijos de ira. ¿Sabe lo que es ira?
ira proviene de una palabra hebrea. Caramba, ¿cómo voy a decir esto en castellano? ¿Tú has visto una vez un toro a un caballo cuando está recontra enojado? ¿Y cómo es su nariz? ¿No? Los huecos de su nariz son de este tamaño. Literalmente es la palabra que se usa en hebreo para describir la ira de Dios. Se refiere al enojo violento y sin misericordia de Dios. Eso es lo que significa ira. Y aun Jesucristo dijo que todos los que rechacen la salvación que proviene por medio de Él, está bajo la ira de Dios. Ahora, también esclavos del pecado, Juan 8:34. Es como yo dije anoche, cuando hablamos del libre albedrío del hombre, no es que el hombre no tenga libre albedrío. El problema es el hombre tiene un corazón corrupto. Entonces con su libre albedrío el hombre siempre está haciendo lo malo. Somos esclavos del pecado. Esclavos. Ahora, por causa de nuestro pecado, ¿qué merecemos? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bueno, el juicio de Dios viene. El juicio de Dios viene por causa del pecado. La Biblia habla mucho más del juicio de Dios que cualquier otra cosa. No porque la Biblia quiere pintarnos un Dios feo y enojado y sin misericordia, no. Pero la Biblia habla de la ira y el juicio de Dios para avisarnos que un día va a haber un juicio. Un día cada persona en este lugar ahora va a pararse ante Dios. Un día va a haber un juicio tan terrible que la Biblia dice que el cielo y la tierra van a huirse de la presencia de aquel que se sienta sobre el trono. Y a solas y desnudo te vas a parar ahí ante Dios. Y si no tienes a Cristo como tu Salvador y tu abogado, no hay ninguna esperanza para ti. Tú no necesitas esta iglesia. Aquel día tú no vas a necesitar esta iglesia. Aquel día tú no vas a necesitar a este predicador. Aquel día tú vas a necesitar a Cristo. Por eso nosotros decimos en la iglesia muchas veces que la iglesia debe ser, y el mensaje del Evangelio debe ser un mensaje cristocéntrico. ¿Por qué? Toda la misericordia, toda la gracia de Dios proviene a través de Cristo. Fuera de Cristo, amigo, no tenemos nada. No es Cristo más nuestras buenas obras, no es Cristo más nuestra iglesia, es Cristo, Cristo, Cristo. Si yo muriera ahora mismo, yo iría al cielo, no porque yo era misionero como 10 años, no. Si yo muriera ahora mismo, yo iría al cielo solo porque hace 2000 años el Hijo de Dios murió por este pecador. Ahora, vamos a Salmos capítulo 5 y vamos a explicar algo que aprendimos anoche. Salmos capítulo 5. Salmos 5, versículo 4. Aquí es un texto que les va
molestar un poco. Y con razón. Porque enseña algo que contradice lo que muchas veces se enseña en el día de hoy en la iglesia. Salmos 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Quién es el malo? El malo no es solamente los ladrones, el ladrón, la prostituta, el homosexual. No, el malo somos nosotros. Dice aquí en versículo 4, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Ahora, escuchen, aborreces a todos los que hacen iniquidad. No es una mala traducción, en hebreo es lo que dice, aborreces, aborreces, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Quién aquí no ha hecho iniquidad? ¿Quién aquí no ha pecado? ¿Hay alguien acá? La Biblia dice que todos nosotros hemos hecho iniquidad. ¿Una vez has escuchado, Dios ama al pecador y aborrece el pecado? ¿Qué dice acá? ¿Es lo que dice acá? No, no es lo que dice acá. ¿Qué dice acá? Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Es lo que dice, sí o no? ¿Amén? ¿Sí o no? Es lo que dice. ¿Qué significa? Es otra cosa, pero es lo que dice. Dice, Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Es lo que dice. No puedes evitarlo. Ahora, una persona me dirá, pero, ¿y Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo está lleno de pecadores, los que hacen iniquidad. ¿No crees que Juan 3:16 es un versículo inspirado? Sí, yo lo creo, pero también creo que Salmos 5:5 es inspirado. Muchas veces lo que está pasando en el mundo evangélico es lo siguiente. En castellano se usa la palabra cliché. Puesto que no estudiamos la Biblia, establecemos nuestras vidas sobre un cliché, sobre algo que está escrito detrás de una camisa cristiana, un polo cristiano. Dios ama al pecador. Tenemos que tener bastante cuidado porque muchas veces usamos frases y usamos un cliché, pero no tiene ningún significado bíblico. Usamos palabras, hablamos de Dios sin darnos cuenta lo que dice la palabra de Dios. Es verdad que Dios ama al pecador, pero también es verdad que Dios aborrece al pecador. Salmos 5:5, Dios aborrece al pecador. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Los dos versículos están en la Biblia. Y tenemos que ver cómo podemos armonizarlos. Porque no hay contradicción en la Biblia. Entonces, ¿qué está diciendo Dios a nosotros? Bueno, antes que veamos la respuesta, necesitamos, en un ratito vamos a ver la respuesta, pero primeramente necesitamos ver este lado oscuro del juicio de Dios, la ira de Dios. Vamos a Salmo 7 ahora. Salmo 7, versículo 11.
Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Siempre vemos folletos que dice, sonríe, Dios te ama. Quizás alguien debe escribir un folleto que dice, llora, Dios está enojado contigo. Porque es lo que la Biblia dice. Pero tú dices, pero dice también que Dios ama al mundo. Sí dice que Dios ama al mundo, pero también dice que Dios está airado todos los días con el impío, con el pecador. Ahora, dice acá en versículo 12, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha hecho saetas ardientes. Dios tiene su arco ya preparado. Yo uso arco. Hay dos tipos de arco que usamos en Estados Unidos para cazar. Uno es un arco compuesto. Cuando tú jalas así, cuando llegues hasta acá, la fuerza disminuye para que puedas jalar y no tienes que usar tu fuerza. Es muy fácil jalar el arco. Pero hay un arco tradicional, es el arco que yo uso, que no es compuesto. Cuando tú jalas acá, es recontra difícil. Y cuando tú llegas hasta acá, es aún más difícil. Un hombre con un arco compuesto puede jalar su arco y esperar así el venado. Y no es difícil. Él puede esperar allí todo el día. Pero con un arco tradicional, como el arco en la Biblia, tú jalas así y después de como 3 segundos tu mano empieza a hacer así. Difícil, es como 100 libras, como 45 kilos, estás jalando ahí, esperando el venado, esperando, y tu mano comienza a sacudirse y comienzas a sudar y tú estás pensando, ¿cuánto más tiempo puedo aguantar? Tengo que soltar. Uno de los grandes predicadores hace 200 años en los Estados Unidos, Jonathan Edwards, predicó acerca de cómo Dios tenía así su arco. Iba a disparar y su mano está temblando. Y cada persona que vive en su pecado sin Cristo, cada día la mano de Dios está temblando más. Y un día Él va a soltar. Necesitamos ver algo. Que el Dios que se predica muchas veces en el día de hoy es más como Papá Noel o tu abuelo que el Jehová de los ejércitos. Que sí ama al mundo, pero a la vez va a demostrar su justicia. El hombre que no se arrepiente va a saber lo que es sufrir, caer en las manos de un Dios consumidor. Ahora, muchas personas cuando estoy predicando así, ¿saben lo que dicen? Pero este es el Antiguo Testamento. Este es el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con nosotros. Hermanos, Dios no ha cambiado. Si Dios ha cambiado, no es Dios. Uno de los atributos más importantes acerca de Dios es el atributo de la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Y voy a mostrarles. Vamos a Juan capítulo 3. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Versículo 16, el versículo más amado de todos en la Biblia, más memorizado, el versículo que todos quieren leer, todos quieren memorizar, todos quieren creer. Juan 3:16. Ahora vamos a ver cómo es la Escritura.
Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una de las promesas más lindas en toda la Escritura. Que Dios ha demostrado su amor al mundo en que ha enviado a su Hijo Jesús. Jesús, siendo Dios y siendo hombre a la vez, se fue a la cruz llevando el pecado del pueblo de Dios y ahí experimentó el juicio de Dios y la condenación contra nosotros. Habiendo muerto, pagó la pena contra nosotros. Al tercer día resucitó de entre los muertos, 40 días después ascendió al cielo donde está sentado a la diestra del Padre, haciendo intercesión por todos los que se acercan a Dios a través de la fe en Él. Y no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas llegado a hacer, Dios te puede salvar. Es una de las promesas más lindas en toda la Biblia. Pero, ¿por qué todos dejan de leer después del versículo 16? ¿Por qué todos nos siguen leyendo? Vamos a 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De nuevo, Dios no envió a su Hijo para juzgar y condenar todo el mundo. Él podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Dios no envió a su Hijo para que su Hijo condenara al mundo. Él envió a su Hijo para que por medio de Él el mundo sea salvo. 18. El que en Él cree no es condenado. No importa lo que has hecho. No importa si eres el peor de los peores. Si te arrepientes y confías en el Señor Jesucristo, serás salvo. No condenado, salvo. Vamos a seguir leyendo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¡Qué promesa tan maravillosa! Pero sigamos leyendo. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es un problema en cristianismo en el día de hoy. Solamente leemos una parte, cuando debemos leer todo. Una de las cosas más peligrosas que puedes hacer es enseñar solamente una parte de la verdad. Porque has dado suficiente verdad para dar consuelo a la persona para que duerma. Tienes que dar toda la verdad para que una persona pueda ver lo que Dios realmente está diciendo. Y lo que está diciendo es: todos los que se acercan a Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo son salvos. Los que rehúsan creer son condenados y vivirán por toda la eternidad bajo la ira de Dios. Muchas veces, como ustedes lo saben, cuando compartimos el Evangelio, compartimos solamente una parte. Y cuando compartimos el Evangelio superficialmente, riéndonos, haciendo bromas, cuando quizás debemos tomar todo con más seriedad. Ahora, ¿cómo vamos a explicar Salmos 5:5 y Juan 3:16? Podemos hacerlo en el libro de Hebreos capítulo 10. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Aquí encontramos la respuesta, la armonía
entre Salmos 5 y Juan 3:16. La Biblia dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10, versículo 26. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué significa? Vamos a decir que hay una persona aquí esta noche que no sea creyente y escucha el Evangelio, que Cristo murió por sus pecados, resucitó de entre los muertos y que debe arrepentirse y creer. Y la persona rehúsa creer. Se niega a creer, no quiere creer, no quiere seguir a Cristo, quiere vivir su vida bajo su propia soberanía, no quiere someterse a Cristo, no quiere creer, no quiere seguir a Cristo. Entonces, si esta persona muere en este estado de incredulidad y rebeldía, no queda para él más sacrificio. No hay ninguna manera por la cual la persona puede ser salva. Entonces así es como explicamos Salmos 5 y Juan 3:16. Dios ha demostrado su amor a todo el mundo por medio de ofrecer a su Hijo. Su Hijo entregado a morir en una cruz. Dios ha demostrado su amor a todos. Pero si rehusamos a creer, confiar, seguir, apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros, versículo 26-27, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí podemos ver la bondad y el amor de Dios y a la vez la severidad y el aborrecimiento y ira de Dios. Si nos acercamos a Dios por medio de su Hijo, somos literalmente tragados por el amor de Dios. El amor de Dios se cumple, se perfecta en nosotros. Dios derrama todo su amor sobre nosotros, nos limpia de todo pecado, nos hace hijos de Dios. Pero si rechazamos a Cristo, no queda más sacrificio. No hay ninguna cosa que una persona puede hacer por ti. Estás condenado. No hay otra esperanza, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. No hay otro mediador, no hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra vida, no hay otro sacrificio. Estás condenado. Hay solamente un camino y el camino es Cristo. Y si tú rechazas a Cristo, tú rechazas a todo. Si tú rechazas a mí, no has perdido nada. Si rechazas a la iglesia, no has perdido nada. Si rechazas a Cristo, has perdido tu misma vida. Por toda la eternidad, separado de Dios, viviendo bajo su ira en el infierno. Ahora, vamos a ver algo muy importante. Proverbios 15. Voy a tratar de terminar en un ratito, pero tenemos tantas cosas. Proverbios 15. Versículo 8. Necesitamos ver algo muy importante. La única manera de presentarnos ante Dios es por medio del sacrificio de Cristo. La única manera de ser justos ante Dios es por medio de
creer en Cristo y recibir los méritos de Cristo como si fueran nuestros. Cristo es el único Salvador. Si no aceptamos a Cristo, entonces quedamos en nuestro estado de corrupción y rebeldía y Dios no recibe nada de nuestras manos. Ahora, capítulo 15, versículo 8. El sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Jehová. Aún nuestras oraciones y actos religiosos son abominables ante Jehová si no hemos recibido a su Hijo Jesús. Jesús es el único que nos hace aceptables ante Dios. No hay otro. Para el cristiano que está aquí esta noche, esta verdad es muy importante también. Nos da bastante confianza que nuestra aceptación ante Dios no tiene tanto que ver con nosotros como con el Hijo. Yo tengo una relación perfecta con el Padre por causa del Hijo. Yo puedo pararme en la presencia del Padre por causa del Hijo. A pesar de mis flaquezas, mis fallas, mis pecados, puedo estar en la presencia de Dios, puedo orar a Él, puedo servirle por causa del Hijo. El Hijo, el Hijo, el Hijo, el Hijo. Mi gran deseo aquí en esta pequeña conferencia es exaltar al Hijo. Demostrar quién es este Hijo. ¡Cuán importante es! Ninguna otra cosa, ninguna otra persona es importante. Solo el Hijo. El Hijo de Dios. Cristo, Cristo, Cristo. Crucificado una sola vez, exaltado para siempre. Ahora, también el versículo 9. Abominable es para Jehová el camino del malvado. Versículo 26. Abominables son para Jehová los pensamientos del malo. Las oraciones y actos religiosos de los malos, de los pecadores, es una cosa abominable a Jehová. El camino en que caminan los pecadores es una abominación a Jehová. Y sus pensamientos son una abominación a Jehová. ¿Y te das cuenta, cristiano? Si no fuera por Cristo y Dios, ninguna canción que tú cantas sería aceptable. Todo sería una abominación. Tu mejor canción. Hermano Gualberto caminando por todos los pueblos jóvenes, testificando, haciendo un montón de cosas, todos tus caminos serían nada más que una abominación aparte de Cristo Jesús. Algunos de ustedes, padres que han hecho grandes sacrificios en el nombre de Cristo para sus hijos, todo sería una abominación aparte del Hijo de Dios. Puedes ver esta noche que todo lo que tenemos en Cristo. Y fuera de Él no tenemos nada. Y por esta causa toda la gloria, toda la honra va a Cristo. Esta palabra abominación proviene de un adjetivo hebreo que se refiere a algo que apesta. Algo que apesta. Una abominación es algo que apesta ante Dios. Que Dios ni puede soportar, aguantar, tiene que alejarse. Por eso la Biblia dice que hay división entre los pecadores y Dios, porque Dios no puede tener compañerismo con ellos. Ahora,
Tenemos dos cosas más que tenemos que tocar antes que podamos terminar esta noche. La muerte es un resultado del pecado. En Ezequiel 18, 4 y 20, también en 20, dice que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, versículo 4 y versículo 20 también. El alma que pecare, esa morirá. Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. ¿Cuántas veces, en cuántos países y cuántos años me he parado ante congregaciones y universidades y he gritado con toda mi fuerza: jóvenes, escúchenme. Van a morir. Se van a envejecer. Vas a perder toda tu fuerza. Toda tu belleza. Todo lo que tienes. La muerte viene, la muerte viene, la muerte viene. Y nadie quiere escuchar. Ayer yo tenía 16 años, hoy día tengo 38, mañana voy a tener 70. Así tan rápido. Y voy a morir. Sí, voy a morir. Vas a morir. Es una certeza que vas a morir. ¿Qué vale? ¿Qué vale? Y cuando tú estás testificando con una persona, tienes que testificar con gozo, sí, con alegría. Todo depende de la situación y lo que el Espíritu Santo está diciéndote y cómo Él está guiándote, pero tiene que haber una seriedad también. Cuando decimos a la gente: mira, vas a morir. Un día yo estaba en una iglesia muy grande, pituca, todos muy cultos y todo, y yo estaba predicando como un lunático, gritando con toda mi fuerza, y en el mezanine había varias personas, yo sabía que estaban mirándome un poco raro, y yo grité: ustedes creen que estoy predicando como un lunático, gritando: vas a morir, pero ¿cómo puedo yo predicar de otra forma? Es tan serio lo que estoy diciendo. Como si tú pasas por una casa que está quemándose, tú no vas a quedarte allí en la calle diciendo: oye, ¿sabe qué? Está muy caliente dentro. Tú vas a, de verdad, soltarte como un lunático. Si tienes que botar la pared, si tienes que agarrar un tronco de madera y quebrantar, romper la ventana, no importa, vas a gritar, vas a saltar, vas a portarte como un lunático, porque hay personas ahí dentro que están muriendo. Es poca cosa morir. Lo que es mucho más terrible que morir es vivir toda la eternidad en el infierno. Vas a morir. Ahora, vamos a terminar con 2 versículos acerca del infierno. Vamos a Lucas 12. Lucas, capítulo 12. Ahora necesitamos un ratito pensar en la persona de Jesucristo. Es una pena para mí porque cuando yo predico, mis predicaciones son muy limitadas por mi propia carne. Mis gestos, a veces orgullo sale, arrogancia, una mezcla de bien y mal, errores a veces. Tú me puedes mirar diciendo: ¿por qué voy a escuchar a ese joven? Pero cuando Cristo habla, tú sabes que es diferente.
Cuando Cristo estaba hablando con la gente, su amor, su compasión, su misericordia, nadie podía dudar de Él, sus intenciones, su deseo, su buena voluntad, su sinceridad. No tenía límites. Entonces piensa así, amigo, cuando escuchas esta siguiente frase. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 4. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este, temer. Cuán serias son sus palabras, cuán solemnes y graves. Y ese es Jesús, el hombre de compasión, el hombre de misericordia, el hombre del amor, el Hijo de Dios, el amor encarnado. Y Él está diciendo, yo les voy a enseñar a quién deben temer. A veces yo escucho a los cristianos diciendo, pero Dios no echa a nadie en el infierno. Si una persona va al infierno, él va porque él quiere ir. Pero Dios no echa a nadie al infierno. Es una mentira. Sí, Dios echa a los hombres en el infierno. Dios da vida y Dios quita la vida. Dios hace lo que quiere en la tierra y en el cielo y en el infierno. Él te puede exaltar, Él te puede destruir, Él te puede levantar, Él te puede bajar, Él te puede dar vida, Él te puede matar. Enseñar a quién deben temer. ¿Qué dice acá? Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Dios da vida, Dios quita la vida. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabes la razón por la cual no temes Dios? No conoces a Dios. ¿Sabes la razón por la cual muchos cristianos no temen a Dios? Porque no conocen a Dios. ¿Y saben la razón por la cual no conocen a Dios? Porque los pastores no estudian la Escritura. Están enseñando lo que todos los demás están enseñando, cosas acerca de la prosperidad y la alegría y todo lo demás, y nadie tiene miedo de Dios. Todos quieren escuchar acerca de la prosperidad, cómo Dios te puede bendecir, cómo Dios puede arreglar tu vida. Pero Cristo dice, yo les voy a enseñar a quién deben temer. ¿Hay prosperidad? Por supuesto hay. Pero vamos a poner las cosas más importantes primero. Vamos a aprender a temer a Dios. Terminando un texto más, Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 10. Cuando yo era más joven y recién salido del seminario, hace como 1000 años, yo recuerdo que siempre decía, el cielo es el cielo porque Dios está en el cielo. Y el infierno es el infierno porque Dios no está en el infierno. Su presencia no está ahí. Suena muy bonito. Herejía es. No es verdad. Versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche. ¿Quién está ahí? El Cordero está ahí. Este dulce Cordero que no hace daño a nadie. Debes leer de nuevo la Biblia. Este dulce Cordero que ofreció su vida como un sacrificio, regresa como juez. Regresa como juez. Y el infierno es el infierno porque Dios está ahí, derramando su ira y su perfecta justicia. Tienen oídos pero no oyen, ojos pero no ven. Cuán horrible es esta condición humana. Cuán grande es la salvación de Dios. Cuán grande es la obra que Dios hizo por nosotros. Si sales de aquí esta noche diciendo, pero el predicador solamente está predicando un lado, no está predicando todo, debe predicar más acerca del amor de Dios. Por favor, aguántame un poco más. La razón por la cual estoy predicando así es porque casi nadie más está predicando así. Todos los demás están llenando tus bolsillos con caramelos. Tú necesitas escuchar la verdad acerca de Dios, para que cuando empecemos a hablar acerca del amor de Dios, tú puedes regocijarte grandemente, porque esto es lo que merecemos, pero por medio de Cristo no es lo que tenemos que recibir. Hay salvación, hay libertad, hay esperanza. Esta noche íbamos a hablar de la cruz, no llegamos allí. Todavía tienen que sufrir una noche más. Pero está bien sufrir, está bien pensar. Una vez, a veces yo hablo con Pastor Carrasco, hablamos bastante de este tema. Quizás es porque nosotros dos éramos tan malos antes de ser cristianos, no sé. Pero a veces pensamos, ¿dónde estaríamos ahora si Cristo no hubiera entrado en nuestra vida? A veces cuando yo predico las cosas que he predicado anoche y esta noche, no me da miedo tanto como me da gozo cuando yo pienso en las cosas de las cuales el Señor me ha salvado. Esta es la razón por la cual adoramos a Dios. Esta es la razón por la cual cruzamos los cerros y los mares para testificar. Esa es la razón por la cual pasamos noches intercediendo por otros. Esa es la razón por la cual estudiamos la Biblia. No solamente para saborear de todo lo bueno que Dios ha hecho, sino también para que podamos predicar correctamente, eficazmente, para que personas puedan arrepentirse y creer en el Evangelio.